Buenísimo. Quiero que vaya usted conmigo a la escritura que tenemos durante estos miércoles como base de nuestra serie Frecuencia. Y mientras usted va a la escritura, quiero recordarte solamente un poco de lo que estuvimos hablando este miércoles pasado acerca de esta serie de mensajes. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el tema principal y la razón por la cual queremos compartir contigo esta serie de mensajes? Todos en algún punto de la vida tenemos que tomar decisiones. Todos en algún punto de la vida atravesamos un momento donde la duda llega a nosotros. Todos, cristianos o no cristianos, jóvenes, adultos, mujeres o hombres, todos atravesamos, solteros o casados, atravesamos un momento en la vida donde necesitamos guianza, donde necesitamos saber qué es lo mejor para mí o qué es lo mejor para nosotros. Y si tú eres una de esas personas que has o vas a atravesar alguno de esos momentos de la vida, es importante que entiendas que Dios aún habla y que Dios está dispuesto, y parte de lo que Él quiere hacer en nuestra vida es dirigirnos, hablarnos y guiarnos a tomar las decisiones correctas, a que lleguemos al lugar correcto, a que salgamos de las situaciones incorrectas de nuestra vida. Es parte de lo que Dios quiere hacer. Un buen padre guía, un buen padre corrige, un buen padre exhorta, un buen padre dirige hacia el lugar correcto. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que si nosotros podemos ser buenos padres, cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, aquel que pensó en nosotros aún antes de que naciéramos, aquel que sabía y conoce cuál es el destino de nuestra vida aún antes de estar en el vientre de nuestra madre, ese Dios que es nuestro Padre, que nos ama, cuánto más Él querrá guiarnos, cuánto más Él será bueno para liderarnos y para guiarnos. Y en medio de todo eso estábamos hablando acerca de la voz de Dios y la importancia de saber y escuchar la voz de Dios. Y el primer mensaje se titulaba Preparando para escuchar la voz de Dios. Y poníamos el ejemplo de aquellos radios antiguos, y no voy a decir viejos porque entonces nos estaríamos diciendo viejos muchos, pero al menos esos radios antiguos de la época antigua donde la frecuencia que se utilizaba tenía que ser exacta, tenía que ser precisa. Yo creo que usted lo recuerda porque muchas veces para poder utilizar ese radio, a quien le pedían que cambiara la frecuencia o que la pusiera en la frecuencia eran a los hijos. Nosotros éramos los controles remotos de la época. ¿Usted recuerda eso? Los papás, gracias por los amén, esos son los que fueron alguna vez control remoto de algún padre, alguna madre, algún abuelo, que no se quería levantar del sofá y decía: mi hijo, mi hijita, cámbiame por favor el canal o póngame la sintonía correcta del radio. Si usted fue uno de esos, recuerda que la sintonía, la frecuencia del radio tenía que ser tan precisa para que no hubiera interrupciones, para que otras voces, para que otras estaciones no interrumpieran el mensaje de lo que usted quería escuchar. Y le decía que parte de la razón por la cual muchos de nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios, la razón por la cual muchos decimos: no escucho lo que Dios quiere decirme, la razón por la cual muchos nos preguntaron: ¿será que Dios ya dejó de hablarme? ¿Será que Dios ya no quiere hablarme? La razón por la que muchos a veces nos sentimos náufragos en medio de la vida, y utilizo esta palabra náufrago porque muchos de nosotros nos sentimos como abandonados en medio de la nada, en medio del mar. Nos sentimos que no escuchamos lo que Dios quiere hablarnos, y como resultado nuestras decisiones, nuestras salidas no las vemos. Muchos de nosotros, por la falta de frecuencia y sintonía correcta con Dios, nos hemos sentido de esa manera. Pero cuando nos sintonizamos, cuando la frecuencia, cuando nos alineamos correctamente a la voz de Dios, vamos a entender que aún el silencio, es más, aún el suspiro y el susurrar de Dios, podemos escucharlo. Podemos escucharlo, y no solamente escucharlo, sino también entenderlo. ¿Sabes? Yo no sé si usted alguna vez, y vaya conmigo al libro de Juan capítulo 10, versículo 3 al 5. Juan capítulo 10, versículo 3 al 5. Y le decía alguna vez, no sé si usted ha escuchado esas personas que hablan muy bajito. ¿Alguna vez usted ha escuchado personas que hablan demasiado bajito, que usted tiene que tratar de escuchar, y uno como que, no sé por qué uno hace esto siempre, como si escuchara mejor, pero uno hace como que quiere acercarles el oído para saber lo que están diciendo? ¿Alguna vez usted ha visto a esas personas y las ha escuchado hablar? Lo difícil que es entenderle.
Es difícil escuchar cuando se habla en voz baja, en suspiro, cuando se habla como susurrando. Recuerdo una vez que estaba en medio de una conversación y de pronto en medio de esa conversación, usted sabe que a veces uno baja la voz y dice, ¿sabes? Es una sorpresa y esta persona no puede escuchar. Y estábamos hablando acerca de la sorpresa y comenzamos a hablar acerca de la sorpresa. Y de pronto la persona entró al cuarto y por supuesto uno baja la voz y dice, no podemos hablar. ¿Por qué? Y estamos hablando susurrando. La persona salió del cuarto, se fue de la casa y me di cuenta que por 30 minutos estábamos hablando así en la conversación. Y en un momento nos dimos cuenta y dijimos, ¿y por qué estamos susurrando si ya la persona no está en el cuarto? Y me di cuenta de la importancia de a veces entender y de poder conversar, entender la voz aún en medio del susurrar. Ahora, ¿por qué estoy hablándoles acerca de esto? Porque es que Dios muchas veces, cuando tenemos la sintonía correcta, muchas veces Dios no nos va a hablar con el gran grito, ni Dios va a expresarnos las cosas en medio de un terremoto, ni en medio de un gran fluir de voces. A veces Dios también susurra y a veces su lenguaje es en medio del suspiro. Y si no me creen, primero quiero que lea conmigo el libro de Juan capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice el portero que abre la puerta y las ovejas escuchan su voz, llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todos los suyos, va delante de ellos y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero nunca seguirán a un extraño, de hecho, huirán de los extraños porque no reconocen su voz. Sabes, este es el versículo clave por el cual te decía que vamos a hablar acerca de la frecuencia y de la voz de Dios. Y quiero que vaya conmigo porque es muy importante que usted entienda hoy por qué es importante escuchar la voz de Dios aún en medio de los suspiros, aún en medio del susurrar de Dios. Porque es que cuando uno conoce la voz de Dios, uno lo sigue como las ovejas siguen a este portero o a este pastor, como las ovejas siguen a esta persona que los quiere guiar o los va a guiar. Así tenemos que entender nosotros que Dios, como nos quiere guiar, nos quiere hablar, nos quiere también exhortar, nos quiere liderar a los lugares correctos, así como este pastor lo quiere hacer con sus ovejas. Pero les decía que Dios no lo hace todo el tiempo de una voz audible. Dios también a veces lo hace de una forma mucho más sencilla, que es normalmente como podemos experimentar a Dios. La mayoría de nosotros queremos que Dios hable de gran tono y que nos muestre las cosas de gran tono y de gran fuerza para que las podamos escuchar. Pero ¿cuántos hoy quieren aprender a escuchar también la voz de Dios en medio de su voz apacible, en medio del silencio y aún en medio del susurrar de Dios? Y en este versículo que estuvimos estudiando, nos da una de las razones por las cuales Dios habla el día de hoy. ¿Por qué Dios quiere hablarnos el día de hoy? Razones por las cuales Dios quiere que escuchemos su voz. Porque cuando Dios tiene un propósito para nosotros, cuando Dios tiene un plan para nosotros y Dios tiene un trabajo para nosotros, Dios nos va a hablar y de pronto nos hable no en la forma en que esperamos, de pronto nos hable en medio de ese susurrar, en medio de esa voz simple y esa voz sencilla. Como una vez lo hizo a través de un ángel a una mujer, a una niña en este momento, que no estaba esperando de pronto que ese día amaneciera con una voz de Dios. Pero ella necesitaba ser distintiva esa voz, poderla escuchar, saber que era de parte de Dios, porque realmente el trabajo por el cual le iban a pedir que hiciera era un trabajo que no todos hubieran aceptado. Era una función, era un propósito que no todos hubieran aceptado. Y estoy hablando de una mujer, una niña en ese momento llamada María. Usted se puede imaginar una mañana levantándose y aparecerse un ángel y decirle, sabes, vas a llevar en tu vientre al Hijo de Dios. Vas a llevar en tu vientre al Salvador del mundo. Yo no sé si usted se puede imaginar eso, pero lo más loco de todo esto no es solamente que el trabajo de ella era tener al Salvador del mundo, a Jesús, Emmanuel, en su vientre, que iba a ser el instrumento utilizado por Dios para traer al Salvador del mundo a esta tierra hecho carne, sino lo loco de esto es que le iba a decir que no iba a ser de forma natural, sino de forma sobrenatural, que iba a venir concebido del Espíritu Santo. Si no, usted no entiende esta locura, usted se imagina que un día su hija llega a su cuarto y le diga, mamá, estoy embarazada del Hijo de Dios.
De ahí ya es una sorpresa grande y le va diciendo, tú mira loquita, te me va saliendo quién fue el cabezón que hizo esto. Le dice, no, mamá. Papá, no, tranquilo. Es que es del Espíritu Santo. Mire, usted, una hija de esa le sale con el Espíritu Santo y le va poniendo el Espíritu Santo, usted sabe dónde. Y la saca de la casa, aunque le diga que el Espíritu Santo. Imagínense entonces que una joven se levante en la mañana y reciba un mensaje diciéndole, sabes, tu trabajo es traer al Hijo de Dios y va a venir concebida del Espíritu Santo. ¿Usted no cree que María necesitaba identificar y saber que era Dios el que le estaba hablando? Porque hay funciones y trabajos y cosas que Dios nos va a poner que van a parecer locura para nosotros. Y por eso tenemos que saber cómo identificar la voz de Dios. Van a haber puertas que tú vas a creer son imposibles para abrirse. Pero escúchame algo. Si Dios te ha dicho que las va a abrir, Dios las va a abrir. Pero tienes que saber que es Dios el que está hablándote. Van a haber cosas que para ti van a parecer extrañas, pero cuando Dios habla, Él las cumple. Pero si nosotros no escuchamos, no estamos con la frecuencia correcta de Dios, las vamos a pasar de largo. María, en su humanidad, si no reconociera la voz de Dios, María en su humanidad hubiera dicho, esto no es para mí. Esta voz no es la de Dios. Probablemente María hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no acepto esto porque esto no viene de Dios. Pero María entendió porque sabía y reconocía la voz de Dios, que será parte del plan y del propósito para su vida. Y en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese fue el mensaje que recibe María, una virgen, y ese es el propósito por el cual hoy quiero hablarte, que Dios aún habla y tiene razones y motivos para hablarnos, porque cada vez que Dios quiere darnos una función y algo por hacer, Él va a hablarnos, no todo el tiempo en voz audible, no todo el tiempo de una manera estruendosa, ni una manera fuerte. A veces Dios habla en medio del silbo apacible. Y quiero ayudarte a entender la voz de Dios aún en medio de esos silbos apacibles. Porque Dios tiene razones por las cuales habla. En el caso de María era para darle una función y un trabajo. Pero en el caso de nosotros también puede ser porque Dios quiere alimentar y crecer nuestra relación con Él. La mejor forma en la cual Dios crece su relación con nosotros y nuestra relación con Él, puede apuntarlo en esta hora, es porque Dios quiere hablarnos y quiere decirnos que nuestra relación con Él crezca, aumente. En otras palabras, cada vez que Dios habla contigo y que tú hablas con Dios, tu relación va creciendo. Por eso el libro de Éxodo capítulo 23 versículo 11 dice, el Señor le habló a Moisés cara a cara, como se habla con un amigo. Yo no sé tú si lo has entendido hasta el día de hoy, pero parte del evangelio, parte de ser cristiano es entender que Dios está y siempre ha querido una relación personal con nosotros. Yo no sé si hasta el día de hoy has logrado entender que Dios no está buscando en ti a un religioso. Dios en ti está buscando a un amigo. Dios está buscando en ti a un hijo y una hija, una persona en la cual pueda tener una relación, no una religión. Si hasta el día de hoy no lo has entendido y no lo has comprendido, déjame recordarte esto. Dios no ha venido para darte una religión. Dios ha venido para traerte a través de Jesús una relación, a través del Espíritu Santo, una relación verdadera. La religión puede darte idea de lo que significa seguir a Dios, pero cuando tú tienes una relación con Dios, entiende lo que significa vivir para Dios. La religión puede darte una idea de cómo hacerlo, pero es la relación realmente que tú vas a entender cómo experimentarlo. ¿Me están siguiendo aquí? En una religión tú puedes vivir una idea de lo que significa ser cristiano, pero en una religión tú vives para ser un buen cristiano. No, creo que aún no he entendido esta parte. En una religión tú puedes aparentar ser un cristiano, pero en una relación tú entiendes lo que significa ser un verdadero cristiano. Y en esa relación, Dios está buscando esa relación con nosotros. Porque es que en algún punto Dios se cansa de ver personas que solamente imitan ser cristianos y no personas que realmente deciden ser seguidores, hijos, hijas, amigos de Dios. Y para eso necesitamos una relación con Dios, y es por eso que Él nos habla, y es por eso que Él aún está en el trabajo y en la función de hablarnos, porque Él no quiere que te quedes solamente como un imitador de ser un cristiano. Él quiere que realmente te vuelvas una persona real y verdadera, seguidora, amigo, amiga, hija, hijo de Dios. Y eso se hace a través de una relación.
Entonces cada vez que tú hablas con Dios, así como lo hizo Moisés, cara a cara puedes convertirte en un amigo de Dios, en una amiga de Dios, porque Él quiere hablarnos y así facilitar nuestra relación con Él. Dios quiere hablarnos hoy también, el día de hoy quiere hablarnos también, porque Dios necesita guiarnos, porque Él, su deseo es guiarnos. Entonces Dios nos habla ¿por qué, Efraín? Dios nos habla porque Dios quiere guiarnos. Dios no quiere dejarnos a la deriva. Dios no quiere dejarnos con esas preguntas sin respuesta. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con alguien que usted le hace una pregunta y nunca le responde? ¿A usted alguna vez ha estado con alguien que usted le pregunta algo y nunca le responde? Siempre le saca el cuerpo, siempre le saca una excusa, siempre le da la vuelta a las cosas, pero nunca da una respuesta concreta. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado con ese tipo de personas, pero uno queda igual de como cuando antes preguntó. Dios no quiere dejarte en esa deriva de las preguntas que tú tienes con la existencia humana en tu vida. Esas preguntas tan importantes como ¿esta persona es la correcta o no es la correcta para mí? Esas preguntas existenciales como ¿ese trabajo es el correcto o no es el correcto para mí? ¿Alguna vez usted se ha hecho esas preguntas? ¿Esta es la escuela que debo ir o este es el lugar donde Dios me quiere? En el lugar, en el trabajo, con las cosas que Dios me quiere. Esas preguntas que son completamente normales en nuestra humanidad y que muchas veces no tienen respuesta. O que muchas veces hemos respondido y nos hemos equivocado en nuestra humanidad. ¿Cuántos están conmigo y saben de lo que les hablo? Vamos, yo no sé si usted vino a un servicio real, pero hoy es un servicio bien práctico. Porque es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pastor, yo no entiendo de lo que se está hablando. Un día te levantas en la mañana, te das la vuelta y dices, ay Dios mío, ¿yo qué hago con esta persona? No se meta en problemas, así que no diga amén a eso. Solamente ríase. Pero alguna vez le ha pasado que se ha encontrado en un lugar o en medio de una situación y dice, ¿cómo llegué aquí? Y sabes, esas preguntas que no tienen respuestas en la humanidad, esas preguntas que no podemos resolver, esas salidas que no podemos encontrar en la humanidad, escúchame, Dios está dispuesto a darte la respuesta que necesitas. Dios está dispuesto a guiarte al lugar donde debes llegar. Dios está dispuesto a guiarte en el propósito de tu vida. Pero eso no va a ocurrir si no aprendes a tener una relación con Dios y aprendes a escuchar su voz. Pero Dios está en el trabajo y parte de lo que Él quiere hacer con nosotros es guiarnos. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 6 en la versión El Mensaje de hoy dice: escuche la voz de Dios en todo lo que hace. Donde quiera que vayas, escucha la voz de Dios, porque Él es el que te mantendrá encaminado en el camino correcto. Escucha la voz de Dios en todo lo que hagas. Yo quiero que de aquí hoy miércoles hagan personas diciendo la frecuencia, la sintonía correcta es escuchar la voz de Dios en todas las cosas que haga. Que tú puedas salir de este lugar diciendo, sabes, he aprendido que es necesario que para mi vida encontrar las respuestas correctas, para poder ser guiado en el camino correcto, para tomar las decisiones correctas en mi vida, para saber hacia dónde ir, hacia dónde dirigirme, tengo que poner la voz de Dios y escucharla en todo lo que haga. Por lo menos hubiera dicho un amén a eso. Me parece que los últimos miércoles se me han quedado un poco dormidos, pero ayúdeme a predicar un poquito también aquí. Ok, aquí no hay problema que usted diga amén, no se preocupe. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Usted necesita escuchar la voz de Dios? Tiene que convertirse en algo vital para su vida. ¿Usted quiere dirección para su vida? Tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Así Él te va a encaminar en todo lo que hagas. ¿Por qué Dios habla? Dios habla no solamente porque quiere una relación con nosotros, no solamente porque Él quiere guiarnos, sino que Dios habla porque nos quiere proporcionar una perspectiva correcta en nuestra vida. El libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: porque por fe caminamos y no por vista. Lo voy a decir otra vez: por fe caminamos y no por vista. ¿Por qué Dios quiere hablarnos también hoy? ¿Por qué Dios está en la tarea de hoy hablarnos? ¿Por qué Dios se toma el trabajo de que nos hable y que lo podamos escuchar? Sería el anhelo de su corazón.
que Dios quiere darnos la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva correcta de la voz de Dios? Que nosotros no caminamos ya más por vista, sino que caminamos por fe. Escúchame, siempre la vista, lo que vemos, la situación, lo que nos rodea, quiere dañar la frecuencia de la sintonía de la voz de Dios. Porque escúcheme, estamos de acuerdo que como cristianos, muchas veces lo que declaramos no va de acuerdo con lo que vemos. Esta parte no me la han entendido todavía. Como cristianos tenemos que entender que una de nuestras convicciones, que una de las cosas que vemos permanentemente y que se tiene que hacer una realidad en nuestra vida, es que hay cosas que tenemos que declararlas aún antes de que sucedan. ¿No han entendido esto todavía? Si hay una convicción que tienes que saber como cristiano, es que muchas veces tu fe tiene que ir por encima de lo que ves. No. Aún creo que no he entendido todavía. Tienes que entender que la voz de Dios te dice hoy que una de las cosas con las cuales tienes que estar seguro o segura es que hay situaciones en tu vida que tienes que declararlas, tienes que mirarlas de una manera diferente a como se ven en el momento. Eso se llama fe. Y escuchar la voz de Dios nos ayuda a tener ese tipo de fe. Cuando escuchamos la voz de Dios, comenzamos a ver las cosas no como las vemos naturalmente, sino como Dios la ve en lo sobrenatural. Comenzamos a ver las cosas no en la situación que tenemos en el momento, sino lo que Dios ve en el futuro. Es por eso que usted puede declarar cosas de antemano. Es por eso que usted puede declarar cosas aún antes de verla con sus ojos. Es importante que usted entienda esta parte de la voz de Dios, porque es la voz de Dios, y cuando usted tiene esa relación con Dios y cuando comienza a creer lo que Dios le dice y comienza a escuchar esa voz y comienza a creer lo que Dios le dice, que usted comienza a ver las cosas diferentes. Escuchaba una vez un partido de una escuela, estaban jugando en una escuela y para confundir al adversario, al enemigo, al equipo contrario, lo que estaban haciendo en la tribuna, los fans, los fanáticos, era que estaban gritando todo lo contrario de lo que sucedía. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? Que en medio de la tribuna, los fanáticos, cuando el otro equipo anotaba un gol, ellos celebraban. Y cada vez que el otro equipo anotaban, ellos celebraban. Y la gente que estaba escuchando por sus radios no entendían por qué cuando el otro equipo anotaba, la gente celebraba. Y se estaban volviendo locos en medio de la transmisión. Y no entendían ni siquiera lo que estaba ocurriendo. ¿Sabes? ¿Cuántos saben que muchas veces nosotros tenemos que declarar victoria a pesar de que vemos situaciones de problemas? Nosotros tenemos que declarar que Dios está en control de las cosas a pesar de que a veces vemos que no tenemos salida. Pero ¿cómo logramos tener ese tipo de fe cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo logramos confundir al enemigo? Cuando él cree que que nos va a derrotar, cuando él cree que nos va a frustrar, pero nosotros nos levantamos con una voz de victoria y decimos: yo escucho la voz de Dios porque yo no veo las cosas por vista, sino por fe. Y eso sucede cuando yo escucho la voz de Dios. Ahora, ya entendiste por qué Dios nos habla. Porque Dios quiere una relación con nosotros, porque Dios quiere guiarnos, porque Dios quiere darnos una perspectiva correcta. Pero te decía al principio que Dios muchas veces no habla con este tono de voz que le ha hablado todo este tiempo. A veces Dios habla también en medio de la voz apacible, en medio del susurrar. Y hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Elías. Elías acababa de ver la voz audible de Dios y el mover de Dios de una manera poderosa. Elías se encontraba en guerra, en batalla con unos dioses de Baal. Y en medio de esa guerra y esa batalla, Elías pudo ver cómo Dios hablaba de manera estruendosa. Aún más, hasta Elías se logró burlar de esos profetas equivocados que adoraban otros dioses de Baal. Y pudo ver la voz de Dios, y cuando digo la voz de Dios, fue el mover de Dios de manera poderosa. Fuego cayó del cielo. Como muchas veces queremos que Dios haga caerse las cosas, que Dios pueda mostrarnos de manera poderosa para así decir: sabes, ahora sí sé que Dios me está hablando. Y sabes, Elías lo vio.
y vio ese mover de Dios de manera poderosa. Y pudo ver que Dios le está hablando de manera que nadie se esperaba, fuerte, poderosa, aún a través de... Imagínese caer fuego del cielo. ¿Usted no cree que es una manera increíble de ver el mover de Dios? Caer fuego del cielo. Elías dijo, Señor, muéstrales quién es el verdadero Dios. Y consumió todo el sacrificio del fuego. Usted imagínese que pudiera hacer eso con esa persona que le cae mal. ¡Oh! Señor, muéstrale que eres... Ya ves, te lo dije. Y Elías lo vio de esa manera, pero sin embargo, después de haber destruido todos los dioses de Baal, es amenazado por una mujer. Y esta mujer le dice, te voy a matar, Elías. Para usted se dé cuenta que las mujeres son cosas serias. Esa es otra historia. Y esta mujer le dijo, ¿sabes qué? Elías, te voy a matar. Y Elías salió huyendo. Y Elías salió corriendo a una cueva. Elías salió a un lugar donde esconderse. Y estuvo en esa cueva por mucho tiempo. Ahí encerrado Elías. Por muchas horas estuvo encerrado y no salía de esa cueva. Hasta que de pronto Elías escucha la voz de Dios. El Señor le dijo a Elías, sal y ponte en el monte delante del Señor, porque el Señor está a punto de pasar. Entonces, un viento fuerte y poderoso rompió los montes y rompió las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en ese viento. De pronto Elías dijo, este viento fuerte, ahora Dios me está hablando igual que como me habló cuando vino fuego del cielo. Esta es la confirmación, pero dice la Biblia que en ese viento Dios no estaba. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego y seguramente Elías dijo, este es el mismo fuego que hizo consumir a los dioses de Baal. Seguramente Dios está aquí hablándome, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y Dios estaba en ese suave murmullo, hablándole a Elías. Porque Dios muchas veces nos habla en medio de ese susurrar. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 dice, el Espíritu Santo nos habla en lo profundo de nuestro corazón y nos dice que somos hijos de Dios. En otras palabras, quiero enseñarte que Dios también habla a nuestro corazón de maneras sencillas, simples y a veces que parecieran no audibles. Pero tú y yo tenemos que estar preparados y en la frecuencia correcta para poder escuchar y entender la voz de Dios. Porque escúchame, no todo el tiempo las salidas, las respuestas, las soluciones van a estar tan claras y visibles como el fuego, como el viento, como un terremoto. A veces nuestras salidas, nuestras respuestas, lo que Dios quiere hablarnos, va a venir una frecuencia de silencio o de una voz apacible. Es por eso que yo te animo a que aprendas algo espiritualmente el día de hoy, a hacer y a convertir algo especial esto para tu vida espiritual. Aprende a callar en la presencia de Dios. Aprende a hacer silencio en la presencia de Dios. Normalmente, escúcheme, y esto como hispanos, y creo que estamos en la gran mayoría de aquí, pero como hispanos tenemos mucho esto. Nos gusta hablar. Come on. Parece que hoy es el único servicio que no les gusta hablar. Pero normalmente al hispano nos gusta hablar. Y yo no sé si se ha dado cuenta, pero por lo menos nosotros los colombianos, o por lo menos la gente de Sudamérica, nosotros hablamos bastante gritados. Come on. Y podemos estar en una... Gracias por lo que son honestos. Los que no, bueno, Dios los bendiga, después se arrepienten aquí en la iglesia por mentirosos. Pero aún en la tienda, en el lugar, en el supermercado, ¡hey! ¡Lo encontré! Todo el mundo se queda volteando y mira. No tenemos vergüenza. Y está bien. Pero también, escúcheme esto, como hispanos, como te digo, en nuestra adoración, y esto es más allá de hispanos, pero como seres humanos,
en nuestra oración tenemos la tendencia a hablar bastante. Y se nos ha dado la idea y se nos ha creado la idea de que entre más hablemos, más Dios va a escuchar todas nuestras necesidades. Es más, hubo un tiempo en que aún la forma en que hablamos y que conversábamos con Dios en nuestra relación, la teníamos que tener de una manera específica, porque si no la hacíamos de esa manera, entonces Dios no escuchaba. Entonces éramos irrespetuosos con Dios. Entonces le está faltando el respeto a Dios si no le hablas de esta manera. Y por mucho tiempo hubo una cultura en la cual, y un tiempo hubo una idea por la cual, si no se hablaba con Dios de esa manera, entonces estamos siendo irrespetuosos con Dios. Y sabes, mucho más allá de eso, lo que quiero llevarte y lo que quiero decirte es que a veces es necesario romper el molde y aún en medio de nuestra oración, hacer silencio y callar delante de Dios. Yo siempre he dicho esto, es mucho más difícil callarse por 30 segundos que hablar por 1 hora. Dígale ouch a la persona que está a su lado por lo menos. Lo quiere hacer espiritual, dígale ouch man. A veces es más difícil callar por 1 minuto que hablar por 1 hora. Y sabes, en la presencia de Dios a veces es mejor hacer silencio para poder escuchar su voz. Y sabes, en medio de la cueva, en medio del lugar en que te encuentres, que representativamente puede ser una situación difícil, puede ser un lugar donde no has querido estar, pero las situaciones te llevaron ahí, puede ser un lugar de prueba en tu vida, escúchame, es un buen lugar para escuchar la voz de Dios. Pero no todo el tiempo va a venir como el fuego, como el viento, terremotos, porque Elías lo experimentó. La voz de Dios vino en medio de un murmurar, en medio de un susurrar, en medio de una voz apacible. Y a veces Dios, como él dice en el libro de Romanos, lo que va a poner es un sentir profundo en el corazón. Porque es que muchas personas me preguntan, pastor, ¿y cómo yo escucho la voz de Dios? Muchos me dicen, Efraín, ¿y cómo hago para escuchar la voz de Dios? Yo no la he escuchado de manera audible aún. Y yo le digo, sabes, a veces Dios habla tan apacible como el sentir del corazón. Usted ha estado en esas situaciones donde Dios le habla a su vida a través de un sentir en el corazón. A veces ni siquiera es nada audible, es algo tan sencillo como que Dios pone en su corazón el deseo de orar por algo, por alguien. El deseo en su corazón de pedir por algo o por alguien. ¿Alguna vez Dios ha puesto en su corazón el sentir de saber si esa puerta es la que debe abrir o no debe abrir? ¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios si ese es el camino que debe tomar o no tomar? Sabes, a veces ocurre de la manera como le ocurrió a Elías. No en medio del terremoto, del fuego, en medio de los dioses de Baal, sino en medio de la cueva, en ese momento difícil, en medio de la persecución, cuando estaba siendo amenazado de muerte, que Dios le habló en un silbo apacible y le dijo lo que tenía que hacer. Dios a veces va a poner ese tipo de sentir en nosotros y por eso es importante que aprendamos que Dios también nos habla en medio de su voz apacible. Isaías capítulo 55, versículo 3, dice, presta atención, acércate ahora, escucha atentamente mis palabras vivificantes. Estoy haciendo un pacto duradero contigo, el mismo que hice con David, amor seguro, sólido y duradero. Pero me gusta porque dice, escucha atentamente mis palabras. Como les decía al principio, usted sabe que cuando habla alguien mucho más bajito, usted tiene que prestar mucha más atención. Usted tiene que acercarse más. ¿Sabes? Yo creo que a veces Dios nos habla de maneras mucho más simples, más sencillas, y aún Dios susurra lo que quiere hablarnos por una razón. Porque Él quiere con brazos de amor acercarnos a través de ese susurrar, de ese murmurar, de esa voz pequeña para que nos acerquemos también a Dios. ¿Tú sabes lo bonito que sería que usted le diga a Dios, Señor, no te escucho, sino Señor, quiero acercarme más a ti para escuchar tu voz? ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decirle el día de hoy? O sea, tú acercarte, tener una relación tan profunda con Dios que puedas escuchar su susurrar y decirle, Señor, ¿qué quieres decirme el día de hoy? ¿Qué quieres hablarme el día de hoy? ¿Cuál es la salida que debo tomar? Quiero escuchar tu voz. Y que Dios como un buen padre pueda susurrarte también y decirte y dirigirte y guiarte en lo que debes hacer. Ahora, la pregunta es, ¿y qué susurra Dios? ¿Qué habla Dios en la voz apacible?
¿Qué nos habla Dios en medio de ese hablar apacible, de esa voz suave con la que Dios nos habla? He entendido algo, y de acuerdo a lo que ven las Escrituras, un patrón de cómo Dios habla, pero también un patrón de lo que Dios normalmente quiere hablarnos a través de su voz. Y me he dado cuenta que a veces Dios nos susurra, número uno, nos susurra advertencias. Dios nos habla porque quiere advertirnos. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7 dice: el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. Después de llegar de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, el Espíritu Santo les advirtió y les dijo: ese no es el lugar en el cual ustedes deben ir a predicar ahora. Qué bueno sería que podamos escuchar y reconocer la voz de Dios en medio de las alertas y en medio de las advertencias de la vida. ¿Usted no cree que nos podríamos evitar muchas situaciones difíciles en la vida si estuviéramos dispuestos y supiéramos cómo escuchar el susurrar de Dios que a veces nos dice: espera, ahí no, ese no es el lugar correcto? Qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos habla y que nos susurra también cuándo y qué cosas no y qué debemos hacer. Isaías 30, 21 dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán la voz detrás de ti que te dirá: este es el camino en él. Esa es la voz de Dios. Qué bueno es que podamos tener su voz en nosotros y escucharla a través del Espíritu Santo diciéndonos y advirtiéndonos qué caminos y qué direcciones que tomar. Escúcheme, esto es lo más práctico que podemos tener en el Evangelio. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero si no estamos dispuestos a escucharlo y a saber cómo Él habla, muchas veces su voz no la vamos a escuchar, se va a desaparecer. Y aún más, si su voz es apacible y nos quiere hablar en ese momento Dios de manera apacible, mucho más fácil la vamos a dejar desaparecer o no la vamos a escuchar. Por eso la importancia que hoy puedas entender que no todo el tiempo Dios habla en grandes movimientos ni en grandes multitudes. A veces Dios habla en lo sencillo, en lo apacible. A veces se trata de que llegues al cuarto, a ese lugar donde te metes con Dios. A veces se trata de que llegues a ese lugar de tranquilidad, de honestidad con Dios y le digas: Señor, quiero escuchar tu voz, y que estés dispuesto a escucharla, que puedas entenderla, saber de que a veces Dios te va a decir: eso no es lo que debes hacer, y que puedas entenderlo y que puedas escucharlo. La voz de Dios nos habla para advertirnos. La voz de Dios también nos habla para traernos dirección, nos susurra dirección. Lucas capítulo 2, versículo 27 dice: y fue movido por el Espíritu, entró en los patios del templo. Sabes, no solamente es necesario que sepamos que Dios nos habla para advertirnos, sino que Dios también nos habla para dirigirnos. Las primeras cosas que hizo Jesús fue escuchar la voz del Espíritu Santo y lo guió, escúchame, no a un lugar donde iba a entrar su ministerio en grandes multitudes, lo llevó al desierto. Sabes, hay que saber escuchar la voz de Dios, porque a veces vamos a llegar a lugares donde Dios nos va a poner para procesarnos. Y si no sabemos que es la voz de Dios la que nos está hablando, la que nos está procesando, vamos a creer que es un castigo de Dios. ¿Me están siguiendo aquí? Muchas veces vamos a estar en un lugar donde Dios nos ha guiado y nos ha llevado a ese lugar. Pero si no sabemos qué es la voz de Dios, vamos a entender eso como un castigo de parte de Dios. Dios no quiere que nos vea de esa manera. Jesús fue enviado por el Espíritu Santo al desierto. Y escúcheme, en el desierto fue tentado. Pero en ese mismo desierto donde fue tentado, donde estuvo ayunando por 40 días y 40 noches, Jesús recibió la autoridad y el poder necesario para luego hacer los milagros que hizo durante sus 3 años aquí en la tierra, o más de 3 años aquí en la tierra, antes de ser crucificado en la cruz, antes de resucitar al tercer día de los muertos. Pero fue en ese lugar donde él escuchó la voz de Dios y fue llevado y fue procesado, donde alcanzó a tener todo lo que necesitaba, la fuerza que necesitaba para todo su recorrer, para todo su caminar. Y en medio de su caminar usted escucha y sabe que su relación con Dios era permanente, que su relación con el Padre era permanente. Y sabes, estoy seguro que muchas veces en medio del susurrar, en medio de lo apacible, Jesús escuchaba la voz del Padre. En un momento la escuchó de manera fuerte cuando, siendo bautizado, el Espíritu Santo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Pero estoy seguro que cuando estaba en el monte de Getsemaní llorando en medio de sus lágrimas, aún de sangre, porque literalmente Jesús sudaba sangre sabiendo que iba a ser crucificado en la cruz, pero sobre todo porque sabía que el Padre se iba a apartar de él. Él nunca había sentido la separación, pero ya sabía que venía. El Padre se iba a apartar. Jesús sufrió en ese momento, y en medio de ese sufrimiento estoy seguro que escuchó la voz apacible del Padre que le dijo: sabes, aunque tú quieras que yo pase de ti esta copa, yo estoy aquí. En esos momentos de la vida donde sientes que sudas aún sangre. Y cuando digo esto, lo digo de una manera simbólica. Estoy hablando de esos momentos donde personas te traicionan y sientes la herida en tu corazón como si te hubieran traspasado. Estoy hablando de esos momentos donde pierdes un trabajo y sientes que ya no tienes respuesta. Estoy hablando de esos momentos en la vida donde sientes que algo que construiste por años desaparece de un momento a otro. En esos momentos donde sientes que literalmente ya no puedes más. Es cuando escuchas a veces la voz apacible de Dios que dices: no te rindas, yo estoy contigo. Cuando sientes que tu oración está a punto de desmayar, escuchas la voz de Dios que te dice: no dejes de orar, sigue perseverando, yo estoy contigo. Y muchas veces viene ese susurrar, en ese sentir que pone Dios en tu corazón. Entonces Dios susurra dirección, Dios susurra a veces y murmura y habla a nosotros advertencias. Dios habla con su voz apacible, sueños a nosotros, anhelos, sueños, visiones. Job, capítulo 33, versículo 14 al 15. Porque Dios habló una vez y otra vez. Habló en sueños, en visiones, en la noche. Job vivió las situaciones más horribles que se puedan vivir en la vida. Perdió todo de un día a otro. Perdió familia, perdió finanzas, perdió la seguridad, perdió su salud. Lo perdió todo. Y Job necesitaba que Dios le hablara. Y había momentos en que Dios hablaba a Job y él decía: ¿dónde estás? Te busco aquí y no te encuentro. Te busco en esta manera y no te encuentro, Dios. ¿Alguna vez usted ha estado en esos momentos de la vida donde siente que no escucha la voz de Dios? Bueno, déjame ponerte en sintonía a veces de la voz de Dios. A veces Dios va a hablar y susurrar a través de sueños, a través de visiones. Dios va a poner en tu corazón los sentires necesarios, pero a veces lo va a hacer a través de sueños, a través de visiones. Y tienes que estar listo y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Este es un ejemplo personal de la vida personal, una experiencia personal. Mamá por muchos años escuchaba la voz de Dios a través de los sueños y las visiones. Y en medio de esos sueños y las visiones, Dios nos hablaba también a nosotros. Dios la utilizaba de esa manera. Así que de manera, como le decía, personal, puedo decirte que Dios también susurra lo que quiere decirnos a través de sueños y de visiones. Tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios también, porque Dios quiere hablarte para guiarte y puede hacerlo también a través de sueños y visiones. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, y estoy terminando. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, sobre toda la gente. Tus hijos e hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y es una promesa de parte de Dios, de que Él le iba a dar a los jóvenes la oportunidad de profetizar, que le iba a dar también a las personas que puedan ver visiones y que puedan ver sueños, a los ancianos que puedan ver sueños, a los jóvenes que puedan ver visiones. Y yo estoy creyendo que se va a levantar una generación, no solamente de ancianos, sino también de jóvenes, que vamos a poder escuchar la voz de Dios a través de nuestros sueños y de nuestras visiones. Que Dios pueda guiarnos, que pueda liderarnos y decir: sabes que Dios, gracias por hablarme a través de este sueño. Que podamos levantarnos como una voz y decirle: Señor, háblame el día de hoy. Háblanos, Señor. ¿Será que usted puede levantar su mano en esta hora? Y vamos a terminar de esta manera. Y le puede decir: Señor, háblame. Habla mi vida, Señor. Vamos, ¿habrá alguien que pueda levantar su mano en esta hora y decirle: Señor, háblame el día de hoy? Y sobre todo alguien que pueda decir: Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta a escuchar tu voz. Estoy dispuesto, estoy dispuesta a escuchar lo que me quieres decir. Y ahí con tu mano levantada puede ponerse pie en esta hora. El libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Y termino con estas frases. El libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel era un joven.
estaba con el profeta. Pero era necesario que se levantara un nuevo profeta y Samuel era llamado para levantarse como ese nuevo profeta que iba a llevar la voz de Dios, que iba a ser la voz de Dios para el pueblo, que iba a guiar al pueblo a través de las profecías. Pero Samuel estaba joven. Varias veces Dios trató de hablarle a Samuel, pero Samuel no entendía la voz. El profeta, por su parte, ya había escuchado la voz de Dios, la conocía, pero por las situaciones que le rodeaban, por la vida que había estado viviendo durante algunos años, había olvidado cómo se escuchaba. Así que Samuel se levantaba en las noches donde el profeta y le decía: escuché algo, pero no sé qué es. El profeta le decía: Samuel, ves y a dormir otra vez, seguramente fue los frijoles que te comiste anoche. Samuel volvía a dormir y volvía a despertar la voz y le decía: no, yo estoy escuchando una voz. El profeta le decía: ay, Samuelito, seguramente fue lo que te viste antes de dormirte. Acostarte, Samuel. Samuel volvió a acostarse. Samuel dijo: no, yo estoy escuchando algo. Se levantó otra vez Samuel. Y es entonces cuando el profeta entendió y dijo: ah, Samuel, es Dios que te está hablando. Así que la próxima vez que Él te hable, dile: háblame, Señor, que tu siervo oye. Que se levante hoy una generación, una iglesia que pueda decirle: Señor, háblame, Señor, que aquí te escuchamos, Dios. Así tengas que hablarnos en medio del susurrar, en medio de una voz apacible, aquí tú nos hablas, Señor, y aquí te escuchamos.